Ya nos voy a encontrar la que está más actual y aquí está el dibujo que estaba explicando el día de ayer y en el que escribí, solo que este es el original que buscaba. ¿Cuál buscaba? El avance y los días. Recuerden que eso es lo que estábamos conversando ayer. Entonces, división de las primeras células, las primeras blastómeras, el primer día aproximadamente. El nombre de módula, ¿en dónde está? Más o menos de los 3 días, esa es su ubicación. Aquí tal vez me iría un poquito más atrás. Blastocisto temprano, 4 días más o menos, sí. Blastocisto tardío, 5 días, 6 días, una vez que ya se fuga, se escapa de la zona pelúcida. Y ahí empieza a verse el tema de la implantación. Tengo un video por ahí y ya lo voy a encontrar. Ok. Creo que llegamos a decir que hay un sitio del útero en donde implantarse le conviene al cigoto huevo. ¿Cuál era? El fondo y hacia atrás. Ok, el fondo y hacia atrás. Con eso terminamos el día de ayer. Ahora, cuando hablábamos de la eclosión del blastocisto, cuando se hablaba de la eclosión del blastocisto, ahí salió. La estripsina le ayuda. Ok. ¿De dónde se produce? Cuando se forma la cavidad, las células de este cigoto huevo, de este blastocisto, se separan y nos dejan 2 tejidos agrupados. Uno donde las células están bien juntas, en este de aquí, y en esto de aquí, agrupadas, juntas, las protonelas que usted quiere, y que ese grupo de células, esa masa de células, es la que terminará formando el embrión en el futuro. Este de aquí, nombre que encuentran en los libros, embrioblasto. A veces le encuentran con el nombre de masa celular interna. Ok, eso formará el embrión. La cavidad del blastocisto, que lo conversamos también, o blastocele, le separa de otro grupo de células, que es más periférico. Estas células de por acá. Y estas células periféricas tienen otro rol. Estas células periféricas le encuentran ustedes con el nombre, como dice allí, trofoblasto. Y probablemente, tal vez, a lo mejor, quién sabe, sepan lo que significa o a qué hace referencia ese prefijo trofo. Trófico. Trofismo. Yo con una cara, ¿qué estará diciendo? No, nunca. No. Lo que dice la jefa. Alimentación, nutrición, por ahí va ese concepto. Este trofoblasto, una de sus funciones tendrá que ver con el asunto de alimentar. Una de sus funciones. Pero también tiene otros roles. ¿Cuáles roles? Producción enzimática. Entonces, por eso lo de la estripsina que ayudaba a la eclosión del blastocisto. Vean, tendrá cierta función nutritiva, tendrá cierta función enzimática y otra más. ¿Se acuerdan que cuando veíamos esto de cuerpo amarillo se dijo? Si el cuerpo amarillo no recibe cierta hormona, se muere y adiós. Están viendo como una cara. ¿Cuál era la hormona? La proteína coriónica. Y dijimos, el que produce esa hormona es el cigoto huevo. Ahora ya conoce usted cuál grupo de células es el que tiene esa función endócrina de producción hormonal. El trofoblasto. Así que vean, el trofoblasto también hace producción hormonal. Y dentro de las hormonas, la que va a producir ahorita es la gonadotropina coriónica, que como recordarán es clave para que el cuerpo lúteo siga vivo. Resumiendo, trofoblasto, un grupo de células de este blastocisto que está en la periferia, separadas del embrioblasto por la cavidad, por ese blastocele, y que tiene algunas funciones enzimática, hormonal, de nutrición. Este trofoblasto se irá especializando, y eso es lo que usted va encontrando al final del capítulo como tal. ¿A qué especialización se refiere, don? La placenta. Antes, todavía estamos un poco lejos. Es enzima una,
la hormona gonadotropina coriónica humana y ayudará a nutrir a este embrioncito en formación. Entonces, no sé qué por aquí he caído, se me quedó antes. A veces encuentran este gráfico a finales de primera semana en este capítulo, a veces encuentran este gráfico en el inicio de segunda semana. No hay inconveniente. Por eso ven ahí arriba 5 o 6 más menos 1, finales de la primera semana. En la especialización de tejidos, empezando por el tromboblasto, empiezan a notarse dos tejidos ahí. Uno más celular, más interno. ¿No está? Se lo escribe. El nombre que encuentran en los libros es citotrofoblasto. Cito, citología, célula, citotrofoblasto. Es más interno. O sea, ese trofoblasto se especializa. Crea dos tejidos. Uno más interno, más celular. Va a ir cambiando su forma como ya iremos viendo. Y se le conoce como citotrofoblasto. Y en la periferia, el tejido más externo, bastante particular. Se empieza a ver aquí un poquito. No tiene la forma que va a adquirir después. De hecho, muchos a ese tejido externo le consideran como una masa multinucleada. Las células, entre comillas, de ese tejido o de esa parte más periférica del trofoblasto prácticamente pierden sus límites celulares. Usted lo que encuentra tal cual es una gran masa, por decirlo así, con múltiples núcleos en su exterior, en su interior, perdón. ¿Cómo se le conoce a ese grupo de células? Sincitio. Sincitio trofoblasto. Lo más externo con ese sincitio trofoblasto. Ya voy a mostrarle una diapositiva donde están esos nombres. Y para ser ya más específicos, antes de llegar al término que usted nos quiere poner, el sincitio trofoblasto, ese es el productor hormonal, ese es el más productor enzimático. Entre los dos, ya cuando se especializa el trofoblasto, entre el cito y el sincitio trofoblasto, el que realmente es órgano endocrino o estructura endocrina, el que es productor enzimático es el sincitio. El sincitio trofoblasto es el que hace eso. Ok. La compañera está ansiosa porque escuchar cierto término, dice placenta, 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 y tiene razón en cierta parte. Ya va a entenderme en el futuro porque en cierta parte. Estos tejidos del trofoblasto ayudarán a formar la futura placenta. No son toda la placenta, ayudarán a formarla. Ya cuando estemos en este capítulo veremos cómo estos tejidos se combinan con algo más y aparece tal cual la bendita placenta que la compañera nos está mencionando. Ayudan en su formación. ¿Qué otra cosa están viendo allí? ¿Qué más pasa? Unos dicen, insisto, finales de la primera semana, otros dicen, no, esto es de inicios de la segunda. Vale, no peleemos por esos detalles. Teníamos el embrioblasto que ven allá, pero aquí ya no le veo como una masa de células. Aquí se ve otro fenómeno de especialización. Una capa de células amarillas, una capa de células azules. No es que sean de ese color. El autor les ha dibujado nada más y les ha puesto esos colores. Entonces, la masa celular interna del embrioblasto se organiza en dos pisos. Las células que ven de color amarillo buscan el nombre y encuentran el término hipoblasto. Cuando usted escucha el término hipo, no hace referencia a ese fenómeno en el que uno empieza a tener cierto movimiento diafragmático medio raro. No. El prefijo hipo significa algo, señorita García. ¿Qué significa? Es de posición. Más o menos. Ya les encontré. Señorita, acá hipo significa menor. Señorita Maicincho, hipo significa. El opuesto de hipo, y por eso el tejido azul que ven ahí dice epiblasto. Epi significa, señorita Maicincho, epitrofia. Ese término deben haber oído. Simple. Epi significa encima. Hipo significa abajo. ¿Ok? Entonces, un grupo de células que está encima
epiblasto, un grupo de células que está abajo, lipoblasto. Y otro detalle, de repente empieza a asomar una cavidad más. De esta cavidad le hablaré en el capítulo de segunda semana, pero aparece otra cavidad producto de esta especialización. Ojo, desde entre finales de la primera semana, máximo inicios de la segunda, tanto el trofoblasto como el embrioblasto se empiezan a especializar. ¿Cómo? El trofoblasto empieza a crear dos pisos de células. Adentro, uno más celular, citotrofoblasto. Afuera, uno no tan celular o no con bordes celulares definidos, una masa multinuclear realmente, conocida como sincitio trofoblasto. El sincitio es el más endocrino, es el más hormonal. El cito tiene otro rol que ya iremos viendo. El embrioblasto se divide en dos, se especializa, creando dos pisos de células, hipoblasto abajo, epiblasto arriba. Y poco a poco iremos viendo cómo estas células se convierten en uno. De aquí salimos. Ok. ¿Qué detalle a propósito del término placenta que usa su compañera? El sincitio trofoblasto, ahora sí ya liberado, tiene que cumplir otro rol. El sincitio trofoblasto es un tejido invasor. Y la pregunta es, ¿invasor de quién? Y la respuesta obvia, si me tengo que agarrar del útero, ¿a quién tengo que invadir? A su capa más profunda, o sea, al endometrio. El sincitio trofoblasto, que aquí está dibujado así, está en negro, que en este gráfico está dibujado de este color, se agarra del endometrio y lo empieza a invadir. El sincitio es un tejido invasor. Ese es el otro detalle que tiene este tejido en particular. Y para invadir, como tiene la capacidad de producirá enzimas para ir abriendo un hueco en ese endometrio. ¿Dónde encuentran los nombres de esas enzimas? Acá. ¿Algún nombre les suena familiar? ¿Ninguno? ¿Sobre ese? ¿De dónde? En la reacción acrosómica dice. ¿De dónde? ¿De dónde, compañera? Hable de ella. La verde. Ay, ahí dos. El señor de ahí de atrás. ¿Les suenan los nombres colagenasa y activador de transmimorfo? Ok. Y estas ahora estarían produciéndose de ese trofoblasto, más específicamente del sincitio, le están ayudando, le van a ayudar a invadir el endometrio. La pregunta es, ¿en dónde o en qué otro fenómeno de los que hemos revisado actúan esa tal colagenasa y activador de transmimorfo? En el espermatozoide, dice ella. ¿En qué otro fenómeno tiene el cuñado? Igual. Lo leyeron. Igual. La vecina de esta en particular, no sé si es morado, lila, hombre, no me enfermar, eso no me entiende mucho. Creo que es dorado ese color. A ver, compañeros de azul. ¿En qué? No, no es en ninguna seminario. ¿Qué? ¿Se acuerdan? Solo diré algo. Ovocito secundario no está fácil. O sea, la ovulación, ya por fin, por ahí el destinado. ¿Sí o no? Si no me cree, agarre el mismo libro y sus apuntes. Cuando estábamos viendo mecanismos por lo que ayudaba a ovular, se mencionó en alguna parte por ahí, hay liberación enzimática. Y ustedes leyeron esas enzimas, ¿no es cierto? Vale, verán. Prostaglandina, colagenasa y la Ya, pero recuerda, la prostaglandina no es enzima. La prostaglandina es una sustancia derivada de ácido araquidónico, acuérdense del compañero que estaba aquí, que es un derivado de lípido que favorece inflamación y contracción de músculo liso. Las otras eran las enzimas. Y ahí sí, colagenasa. ¿Sí o qué?
ojo, ¿no? Ojo con el detalle. Esas enzimas estaban siendo producidas en la pared del folículo, ¿no? Para que esto explote. Aquí las está produciendo el cigoto huevo, concretamente el trofoblasto, pero para invadir el tejido endometrial. Entonces, misma estructura, muy similar a estructura química, nombre mismo, el mismo nombre, pero no están siendo producidas por el mismo organismo, por decirlo así. En un caso era folículo, ovulación. Aquí es trofoblasto para implantarme. Ojo con ese detalle. ¿Okay? Ojo con ese detalle. Porque si les preguntan quién libera la colagenasa para la implantación, no van a decir el folículo, ¿no? ¿No es cierto? ¿Quién libera la colagenasa para la ovulación? Ahí está el folículo. No me van a decir el trofoblasto, porque en esa época trofoblasto ni existe. ¿Ok? ¿Cachado con esos detalles? Ojo con esos pequeños detalles. El niño está todavía procesando. El folículo. Y aquí, para la implantación, el sincitio trofoblasto, si quieren ser específicos, muy específicos, trofoblasto, que es de donde sale el sincitio. Ojo, tienen el mismo nombre, pero hacen cosas distintas. Lo uno me permitió ovular y este en cambio va a ser huequito en el endometrio para poderme meter. Los nombres son los mismos prácticamente, produciéndose en estructuras distintas y con roles diferentes. Ojo, les veo todavía una cara de procesando. Por Dios, que eso no me ponga en un examen de usted que cree. O sea, ¿qué cree? Y las condiciones de tal, los nombres que acabo de mencionar, cito sin sitio, y una o dos cositas más para terminar. Okay. Aquí se está implantando. Creo que eso no lo mencionamos, está en el capítulo de fertilización, si la memoria no me falla, y en este de primera semana también se menciona, y en placenta se vuelve a mencionar. ¿Qué cosa? El endometrio en la fase 2, en la fase secretora, en la fase progestacional o lútea, cambia como lo comentamos. Cambia en el sentido de que está totalmente grueso. Cambia en el sentido de que se le ve, voy a usar una palabra que no sé si la entiendan, pletórico. Un sinónimo. Primera vez en la vida que escuchan eso. Se notó. Google y vean el sinónimo de pletórico. Pletórico. Jesús, María, José, este man habla en otro idioma, más o menos, aprendí medicina. Completo, lleno, abundante, ya. ¿Abundante de qué? De vasos sanguíneos, gran flujo sanguíneo y de glándulas que están liberando sustancias. Dentro de las sustancias que liberan, por ejemplo, un carbohidrato complejo, un azúcar complejo, un tal glucógeno, que a lo mejor ese nombre sí le suena. Si no le suena, pidan reembolso al colegio. ¿No le suena? ¿Qué era el glucógeno? Ya, un carbohidrato complejo ya. Una fuente de energía bien importante. Fuente de energía y vasos sanguíneos con los correspondientes nutrientes que están ahí adentro, ¿para quién o para qué? Por si llega, se está preparando por si llega alguien para alimentarlo. Por eso las glándulas y los vasos sanguíneos a 1000. Eso hace que este endometrio esté engrosado, hinchadito, lleno, pletórico. Y usted a este cambio, mediado por las hormonas de esta parte del ciclo reproductor, le encuentran con el nombre de reacción desigual. Y cuando usted lea el término en los libros, decidua, tiene que saber qué le están queriendo decir. El término decidua hace referencia al endometrio para la implantación. Está listo para que se implante. El cambio que sufre para que llegue este señorito, cigoto el huevo, para adentro. Si se empieza a dar este mecanismo de implantación, la reacción decidual
se amplifica, se mantiene. Si no hay implantación, esta reacción residual va diciendo adiós, se pierde el flujo sanguíneo, se pierde la secreción glandular y recuerden, el tejido endometrial capa funcional se muere y se expulsa en el siguiente ciclo reproductor. ¿Ok? Entonces, aquí por eso ustedes a lo mejor van a leer ahí en el libro que cigoto huevo está invadiendo la decidua. ¿Qué me estaba queriendo decir? Decidua, recalco una vez más, es el término que se usa para el endometrio que está listo para que se dé una implantación. Y los cambios que le permiten estar listo para eso es a lo que se conoce como reacción decidual. ¿Ok? Reacción decidual. Ese detallito no nos faltaba aclarar. Vasos sanguíneos a 1000 y las glándulas del tejido endometrial repletas, almacenadas de glucógeno y listas para liberar esto para este señorito de acá. Ok. Aquí viene una cosa que necesitamos resolver. ¿Cuál es la cosa que necesitamos resolver? El cigoto huevo se va a alimentar de eso el momento que ingrese al endometrio, que lo invada por completo. ¿Eso cuándo se consigue? Durante la segunda semana de desarrollo que nos toca revisar después. Pregunta seria. ¿Y cómo sobrevive esos 5, 6, 7 días desde la fertilización hasta llegar acá? Tiene que moverse por las trompas uterinas, está dividiéndose más o menos, está transformándose, mórula, racimo temprano, tardío, está creando sincitiocito, está creando epiblasto, hipoblasto. Eso requiere energía, requiere combustible, ha de haber desechos. ¿Cómo le hace? Si recién acá le están esperando los vasos sanguíneos y, como dirían por ahí, el cucayo para alimentarse. Buena pregunta. Escuche ideas. Póngase en este plan. Voy a pasar como foráneo a fin de mes. Tiene que alcanzarme como sea el último billete la última semana. Acá hizo milagros, sí, billete. Porque se unieron los gametos en la polla. Y de ahí viaja casi una semana hasta llegar acá. Y recién está medio queriendo agarrar algo de las glándulas de aquí, de los vasos sanguíneos en ese momento. O sea, sobrevivió sin billete casi una semana. Ella dice con las organelas. O sea, pero hasta las organelas para crear ATP necesitan el combustible. Quiero parar en la olla arroz con huevo. Necesito el arroz y los huevos. ¿Listo? Y además antes de eso, necesito el gas para la olla. Para prender la olla. Y el agua para poner en la olla. Y la olla para empezar. ¿Y ahora? ¿Cómo lo hicimos? Por año a nivel experto. Sobrevivió sin billete una semana. Solo comió una vez. ¿Escuché ideas? ¿Cómo lo hay? Reservas que quedan en dónde. Ok. Uno de los dos gametos se caracteriza por tener un citoplasma así, reabundante. El espermatozoide no es. Es el ovocito, tal cual, ¿no es cierto? Se quedaba con casi todo el citoplasma y los cuerpos polares eran una cosa así. Buena idea. ¿Otra? Debe haber algo en ese citoplasma, ¿no? Ahí hizo como los osos que hibernan. Debe haber puesto ahí alguna cosa para aguantar hasta llegar hasta por allí. Buena. ¿Otra idea? Pedir prestado aquí. Es que cuando uno es foráneo, le dices al vecino, a la vecina, ya, pero ahí a qué foráneo puede pedir prestado. Está solito. Y si son gemelos, no, es que si son dos cigotos o huevos, los dos están pasando la misma carencia. ¿O no? ¿Y ahora? A la madre. Buena. Tal vez le pida a mami que me fíe algo por ahí. Mami, auxilio, manda algo por la flota urgente. Si no, no vas a tener hija. Buena, ¿no? A veces sí les he visto que llegan con la canastita un viernes. Digo, ya llegó la flota.
Buena. Esto es algo que se ponía en los libros desde la época que fui estudiante y que ahora todavía se mantiene como una posibilidad. Pero no sé por qué se ha sacado en las nuevas ediciones, a pesar de que no hay evidencia que diga que esto no pasa. ¿A qué se refiere? Es el pedir prestado. ¿Recuerdan que los espermatozoides entraban en el sistema reproductor y en cervix, útero, trompas, aprendían a ser más móviles? Porque hay secreciones a este nivel y es verdad. Esas secreciones tienen sustancias nutritivas. Y en alguna época a eso se le llamaba embriotrófico. Pero ya no se llama así. Mantiene ese nombre en textos clásicos, pero se ha ido retirando de los textos más modernos. Sigo preguntándome por qué. Porque es una teoría bastante aceptable para este tema. ¿Cómo sobrevivo si no tengo... no hay billete? Mami, ayúdame. ¿Tiene sentido o no? Entonces, ¿qué es lo que se piensa? El mecanismo parece difícil, no imposible. Recuerden que el cigoto huevo está recubierto por la zona pelúcida. Eso le tiene ahí envuelto, protegido, etc. Y es una sustancia glucoproteínica densa. Se sugiere y se postula que tal vez por mecanismos de difusión, a través de esa zona pelúcida, el cigoto huevo también agarra parte de esas secreciones como los espermatozoides. Y de esa manera se ayuda a seguir sobreviviendo. Podría ser, sí, lo que tiene almacenado en ese citoplasma más grande, en el ovocito secundario metafásico, que ya no es ovocito secundario metafásico, ¿no? Pero ese citoplasma más grande sería una fuente de reserva, como cito que hiberna, y si algo me falta, me agarro por difusión de esa secreción que está allí en el sistema reproductor y que le ayuda al espermatozoide a capacitarse. ¿Ok? O sea, por esas dos vías se piensa que consigue alimentarse para lograr llegar acá e introducirse, y ahí sí ya la cosa cambia. ¿Ok? Porque hay un término que no lo repasaremos ahorita, que da para segunda semana, ahí lo tiene que buscar usted. Piense en esas especies que se gestan fuera de su progenitora. Aves, los huevos. El huevo tiene algo para que el pollito, el patito, lo que sea, crezca. Porque no hay forma, no está la cáscara y está de fuera. ¿Cómo se llama esa sustancia nutritiva dentro del huevo que le hace crecer a ese embrioncito? El vitelo. Déjelo para segunda semana, ahí me tienen que contar. ¿Los seres humanos tendrán vitelo? No. Ya, ella dice no categóricamente. En segunda semana hablaremos. Porque a propósito de eso, del vitelo, veremos una estructura que tiene un nombre que tiene que ver con vitelo. Ahorita no, pero ya lo vamos a ver después. ¿Ok? Entonces, deje eso ahí y la conversaremos en segunda semana. Hasta aquí, lo más probable. Cigoto huevo, citoplasma grandote del ovocito secundario metafásico, ya. Debe haber algún guardado por ahí. Me faltó el guardado, esas copias que no pensé. Mami, por difusión, probablemente se compensa alguna cosa hasta llegar a esto de aquí. Dígame, compañero. El embriotrófico Es el nombre de las secreciones, o que le dan a la secreción que está ahí en las trompas uterinas, y que el cigoto huevo se piensa agarra por difusión para suplir sus necesidades. Ya, pero no está dentro de los animales, No, es una estructura. esto es la secreción que el mismo espermatozoide siente y con la cual se vuelve más apto, se capacita. Solo que le dan ese nombre cuando ya corresponde a lo que el blastocisto, cigoto huevo, está usando para alimentarse. ¿Ok? Ya. ¿Y qué es? Esas secreciones que están a nivel de las trompas uterinas y que el espermatozoide usó para volverse más fuerte. Ya. Es lo mismo. Vale. Fin de esa primera historia y vamos por una cosa final para ir cerrando este capítulo de primera semana. Ahí tienen un esquema de implantación. Y acabamos de decir, pues usaron dos términos, hipoblasto, epiblasto. ¿Qué significa arriba? Abajo. Eso significa que necesito algo que me indique que es arriba y que es abajo. Si yo pongo esto así, ok, arriba, abajo. Exactamente. Me hicieron esa pregunta alguna vez. Yo estaba buscando este esquema de aquí. Oiga, Doc, pero ahí ya no está tan arriba y abajo. O sea, aquí está, derecha, izquierda, media lateral. Y entonces, ¿qué le pongo? ¿La biblasto o qué? No.
Muchas cosas en medicina se basan en consensos. Se reúnen expertos del tema y dicen esto queda así para no hacernos bola. Sí, muchas cosas. Y esta es una de tantas. No importa si se implanta como hombre araña o mosquita en el techo, donde ya no tendríamos niños de posición. No importa si se implanta lateral, no importa si se implanta hacia atrás, no importa si se implanta ventral, no importa. No importa si incluso en la parte final, donde ya está llegando al cervix, está ya casi de cabeza, porque ya la forma anatómica es así. Cambia por convención, lo que usted va a encontrar en los diferentes libros. Por consenso, son esquemas con una vista así. Es lo que usted va a encontrar. Y eso simplemente es porque se reunieron en su momento algunos expertos por ahí y dijeron, así queda para poder poner los nombres, porque si no sería un caos. Ya nosotros, este es el consenso de expertos. Por eso los esquemas siempre los vemos así, sin sitio para acá. Y el otro detalle, que ese no es consenso de expertos. Eso es lo que pasa en la biología. Para implantarse el blastocisto, el lado que expone, el lado donde el sincitio trofoblasto va haciendo hueco, es el lado donde estén las células que formarán el embrión. Es decir, no busque implantarse por acá, por ejemplo, donde no están esas células, o por el ladito, donde no están las células del futuro embrión. El lado que expone, el lado que busca implantar primero, es donde están las células que forman el futuro embrión. ¿Tiene sentido? Ese embrión está ya con las justas, 31 de julio, y ya no da más, o sea, tiene que comer, pero urgente. Por eso leen en los libros. El cigoto, el huevo, el blastocisto se implanta por el polo embrionario. Cuando leen polo embrionario, vayan a que se le bien. Es el sitio de ese blastocisto en donde están las células que formarán el futuro embrión. Se implanta por el polo embrionario. ¿Y eso qué será? Donde están las células que formarán el futuro embrión. Por ese sitio busca entrar. Tiene sentido. Está bien, ojalá, insisto. Dios no quiere, pero pasan cosas, también las vive uno. Ok. ¿Algo que me quiera preguntar hasta ahí por si acaso? Ahí están todos los fenómenos en particular. Entonces, cerrando esta movida, ya cerrando este capítulo para poder entrar al otro. Primer día, máximo 2 células, 4 células máximo el segundo día, 9 células 2 días y medio. A los 3 días, como le comenté el otro día, ya etapa de módula tal cual, ahí es cuando ya se le llama así. 4 o 5 días blastocisto, lo que diferencia es entre temprano y tardío. ¿Qué tiene el blastocisto? La cavidad. Ahí ya le llamamos blastocisto. Temprano, mientras esté dentro de la zona pelúcida. Tardío, cuando ya esté fuera de la zona pelúcida. El tardío es el que ya logra implantarse. Me pregunta, ¿para qué otros poblados se pueda diferenciar? Hay, digamos, ciertos genes que tienen que se deben diferenciar. Se piensa en vías de señal. Saber exactamente cuáles son completamente los que se encargan de esto, no lo sabemos todos. Recuerden solo un pequeño detalle. ¿Se acuerdan que vimos la vía de los BNT? Y ese ayudaba en este tema de trofoblasto y los cambios en el endometrio para la implantación. Esa sería una de las vías de señal involucradas. Pero hay que ser el embrioblasto, que pide el embrioblasto, la vía de Es parte de los caminos. Cuando estemos en el capítulo de tercera semana, me toca explicarle todo un cuadro de vías de señal y desarrollo del embrión. ¿Okay? Esa, la WNT que la vimos muy genérico, es parte de los roles. Diría que hay otros más importantes para activar el embrión per se. Y por eso lo que usted me dijo me parece al principio. Usó el nombre nodal. Alguien me dijo nodal al inicio. Ya, la jefa. Ya. Si tengo que escoger entre los dos, y activación de embriones, esa gana. Y en tercera semana me va a entender más por qué. Pero para tercera semana todavía nos falta. Ya. Ok. ¿Alguna pregunta más por si acaso? Sí, lo que se implanta en el útero ya va a ser el blastocisto, pero Tardío. con 2 capas. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Por eso ustedes vieron este esquema aquí. Aquí no tengo todavía las 2 capas como tal. De milagro están dibujando un hipoblasto por ahí, pero no se ven las dos como les enseñé en otro esquema. Unos dicen sí, por eso el esquema de Arteaga dice sí. Otros dicen no tanto. Ya. ¿Cuál es el drama? Tendríamos que ver esto en mujeres durante la implantación y hablamos de micrómetros. Entonces es bien difícil poder hacer un estudio de esos. Se piensa que sí, otros dicen tal vez no.
¿De dónde salen los datos? De lo que va pasando en fertilización asistida. Porque más o menos en esta etapa o estadía es cuando los introducen para que se implanten. Esto es lo que muchas veces terminan introduciendo en la cavidad uterina de una mujer en fertilización asistida. Pégate, mijito. Se hacen implantaciones directas de embriones. Hay el otro mecanismo en donde lo que inyectan es líquido seminal que ovule y que se fertilice. Todo depende del caso. No soy experto en fertilización, le cuento lo que hacen mis compañeros y compañeras que se dedican a eso. Depende de la paciente. Si analizan que tienen chance de encontrarse los gametos, líquido seminal. Si ven que hay fallas, porque hay una prueba que hacen al estudio de fertilidad, en donde ven si en el líquido vaginal, en la parte de lo que es la cavidad uterina, los espermatozoides logran modificarse para poder fertilizar. Si esto no funciona, ellos dicen no tiene sentido hacer este tipo de inseminación. Ahí lo que necesitaríamos es poner ya un cigoto completo porque nunca se van a encontrar en su interior. Y por eso hay tanta bronca de ¿y qué hacemos con los blastocistos ya creados y no utilizados en implantación o fertilización asistida? Dilema ético grandote. Bien. Tengo una pregunta. En la parte del libro, al final de la primera semana, dice que para que pueda implantarse el endometrio se rompe la zona pelúcida. Claro, antes. Fue en la eclosión del blastocisto. Recuerden, este fenómeno que vimos en la clase anterior. Si no hace esa eclosión el blastocisto como tal, no se puede implantar nunca. Y ahí es donde entraba. Y por eso hacíamos la comparación con el picoteo de los pollitos, ¿no? Desde adentro le iba haciendo hueco. ¿Algo más? Entonces después de eso se diferencia. Después de eso, sí, después de eso ya el trofoblasto se especializa más. Ahí ya tendríamos sin sitio, sitio. Eso es en la segunda semana. Finales de la primera, inicios de la segunda. Finales de la primera, inicios de la segunda. Sin sitio, sitio. Ok. ¿Alguna cosa más por si acaso? Dígame, dicho eso, se acabó lo que es primera semana. El sinsitio trofoblasto se lo considera como una masa multinucleada sin límites definidos, porque se dividen y se dividen en células, pero su citoplasma se mantiene en continuidad. No se da una separación celular entre ellas. Así que usted termina viendo, en el capítulo de la segunda semana le vamos a ver mejor, un montón de células, o un montón de núcleos más bien, sin un límite celular claro y definido entre ellas. Ahí tiene que. Y es justo lo que le voy a contar en segunda semana. Hasta aquí solamente hemos. Vamos por ahí, lo poco que alcanzamos en estos minutos. La primera semana, ya, viaje, transformación, inicios de la invasión. La segunda semana, algunos libros le ponen la semana de los dos. ¿Por qué? Porque hay alguna serie de fenómenos, estructuras, tejidos, que empiezan a presentarse como en pareja. Un par de esos dos, ya me los acaba de escuchar usted sin notarlo. Dos capas del trofoblasto. Sin sitio, sin sitio. Dos capas del futuro embrión, epiblasto y hipoblasto. Y empezamos a ver, aunque aquí no se note, dos cavidades. Lo que era la cavidad del blastocisto, blastocele, y otra cavidad que empezó a asomar por acá. Entonces, hay estructuras que empiezan a aparecer de a dos y de a dos. ¿Ok? Pues vamos empezando con esta segunda semana en particular. Y al acabar esta segunda semana, ¿cuál es el objetivo? De que la próxima vez que alguien de ustedes les pregunte, oye amiga, verás, pasó tal cosa, y ese pasó tal cosa, ya se pueden imaginar qué es. Vos que estás en medicina, dime, ¿será que estoy embarazada? ¿Sí o no? Al final de este capítulo, la idea es que usted tenga ya un mejor elemento para poder juzgar qué le va a decir a esa amiga. Ok, empieza así. Llega
vías de señal modifican trofoblasto, modifican endometrio y se pegan. Receptores específicos del PES-IGA. El momento que se pegan en Arteaga, no me pregunten qué pasó, no estaba nervioso. Se supone que tenía que solamente vaya. El sincitio trofoblasto Arteaga le dibuja de color lila. ¿Cómo le ve? Una masa de células donde no hay límites citoplasmáticos claros, sino múltiples límites, con gran capacidad de invasión. Este tejido va siguiendo y va buscando los vasos sanguíneos. Son como que su primer objetivo. También va siguiendo, va buscando el contenido que está en las glándulas endometriales. Trata de encontrarlas, las encontrará al final. Algunas de estas células que sufren la reacción decidual incluso hacen algo bastante particular. Se ha visto que explotan. Y el momento que explotan, aquí se libera todo su contenido que el sincitio trofoblasto busca agarrar para mandarlo al futuro embrión. Por esa razón, por la gran cantidad de flujo sanguíneo, la gran cantidad de sustancias nutritivas ahí, el endometrio en esta época, si le hacen un estudio de imagen a una mujer con sospecha de embarazo, le ven como una estructura más gruesita y brillante. Se le ve bien blanquita, súper blanquita. ¿Okay? Ahora, pequeño detalle, se ha perdido el epitelio endometrial y el momento que un epitelio se pierde, lo van a aprender más adelante, hay una pequeña lesión. Y el cuerpo, si ve una lesión, busca reparar esa lesión. Cuando ya el blastocisto logra entrar un poquito más, al haber este hueco, si toco vasos sanguíneos, por aquí a veces se fuga un poco de sangre. Y ese detallito será importante para lo que ya vamos a ver. Si ya no quiero que se fugue sangre por ahí, insisto, nuestro cuerpo busca reparar la lesión. ¿Qué es lo que hace? Empieza a crear un coágulo. Y en un momento habrá un coágulo aquí. Después, el epitelio se restaura. Ya lo iremos viendo poco a poco. Ok. Siguiente concepto que necesito que usted tenga claro para lo que viene. A veces en los libros, en las pruebas, en los exámenes nos ponen ¿cuál de los siguientes fenómenos ocurre? A inicios de tal semana, a finales de tal semana, a mediados de tal semana. Y tengo que tener claro, bueno, ¿qué será inicio? ¿Qué será final? ¿Qué será mediados? ¿Qué será mediados? Entonces, cogemos una semana cualquiera de 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La mitad de 7, ¿cuál sería? 3.5, pero no tengo 3.5, ¿no? Si le pongo en el día 4, quedo exactamente con 3 días acá y 3 días allá. ¿Ok? Entonces, el día 4 es el centro de cualquier semana. Ahora, piensa en múltiplos, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Después, 15, 16, 17, 18. Y el día que usted encuentra en la mitad, termina siendo la mitad exacta de cualquier semana. Por si acaso, pongamos la siguiente, que es en la que estamos, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Es la semana que vamos a conversar. ¿Cuál está en la mitad? 1, 2, 3. El día 11 es el mero centro de esta segunda semana, así como el día 4 fue el mero centro de esta primera semana. ¿Cuál es el inicio? Obviamente el día 1, el día 8. ¿Cuál es el final? El 7 y el 14. Me faltan los días del medio, ¿no? Por lo general, se acepta que esto es inicio, se acepta que esto es final y esto es el medio. Entonces, fenómenos que ocurren entre el día 1, 2, 8 y 9 es el principio de primera o de segunda semana. Fenómenos que ocurren en los días 6 y 7 o 13 y 14 son finales de la primera o de la segunda semana. Fenómenos que ocurren en los días 3, 4, 5 o 10, 11 y 12 es en la mitad de la primera o de la segunda semana. Apliquen la misma lógica para los siguientes periodos, ¿ok? Cojamos un ejemplo. Si la mórula aparece ya con toda evidencia en el día 3, eso fue a inicios, mediados o finales de la primera semana. Ya, mediados. Si la implantación empieza a darse, sobre todo a partir del día 6, eso es inicios, mediados o finales de la primera semana. Finales. Ya. Entonces, si me ponen la implantación ocurre a finales de la primera semana,
ya sabe de qué día le hablas, ya sabe que eso sí es cierto. ¿Ok? Si me dice que la implantación ocurre a mediados de la primera semana, muy poco probable, ya no me la creo, porque es desde el día 6 en adelante lo más probable. ¿Ok? ¿Cacharon ese concepto? Ya. Listo. Vamos por ahí. Entonces, le iré contando ciertos fenómenos de lo que va a pasar en la parte externa y luego le iré contando fenómenos de la parte interna. Lo último que le voy a contar. Esto quiero contarle primero y después de contarle la parte interna, que tengo 3 minutos y le mando. Cuando el sincito trofoblasto logra invadir, quiero dejar esta idea ahí, no en el aire, y cerrarla para la siguiente clase conversar de esto, jefa. ¿Qué idea? Cuando logra invadir y llega a contactarse con los vasos sanguíneos, usted empieza a notar en este esquema que la sangre de los vasos sanguíneos endometriales empieza a entrar en unos espacios que creó el sincitio trofoblasto. ¿Okay? Esos espacios los van a encontrar en el libro con el nombre de espacios lacunares o lagunares, de laguna. ¿Okay? Espacios lacunares o lagunares. Ahora, todos esos espacios se van a juntar y cuando se junten, tengo un único espacio en ese sincitio trofoblasto. Y el término que usted encuentra es red lacunar o lagunar. Y hay un tema con el libro, no me acuerdo en qué página está, que usted necesita agarrar con mucho tino. Hay varios espacios, bastante, no podemos dar un número. Ustedes ven un montón de manchas blancas por ahí en el tejido moral. ¿Okay? Esos son los espacios lagunares. Pero solo debe haber una red lagunar, una. Todos los espacios se juntan en una sola red. En alguna parte del libro me dice o habla de redes lagunares, en plural. No, solo es una, porque ¿de qué página está? 87. El 89. Ya, y dice, pero está en plural, redes. Ya, solo red. ¿Por qué solo red? La compañera les dijo placenta, placenta, placenta. Le voy a dar un datito de la placenta. En la placenta va a llegar sangre, y sangre de la mamá. Y cuando esa placenta está suficientemente madura, alberga casi 150 mililitros de sangre de mamá, en un espacio que se conoce como espacio intervelloso. Esto está en la placenta. Aquí no tengo placenta, pero le presento al futuro espacio intervelloso, la red lacunar. Esa red lacunar chiquita, por eso red, una. Esa red lacunar, cuando ya esto sea más grande, y hablemos de placenta, logrará meter 150 mililitros. Ya hicimos ese ejercicio cuando pusimos los frascos del otro día, ¿se acuerdan? Ya. Va a entrar 150 mililitros ahí. Y ese espacio en una placenta madura se conoce como espacio intervelloso. Solo hay un espacio intervelloso, no hay espacios intervellosos. Solo hay uno. ¿De dónde sale? De la maduración de esta red lacunar. Por lo tanto, hay una sola red, no redes. Lo que sí hay es espacios lacunares. ¿Qué eran esos espacios lacunares? Vuelvo, insisto, estos diferentes espacios que van apareciendo en el sincitio, en donde poco a poco va entrando la sangre de la mamá. Después todos esos espacios se juntan y forman una sola comunidad. ¿Okay? La siguiente, ¿de qué vamos a hablar? Ahorita que ya llegó sangre, que ya saben que ese tejido está abierto, y luego tiene que cerrarse, pondremos fechas de última menstruación de una mujer hipotética y veremos qué tan útil o no podría ser una prueba de embarazo en esta vida, para que ya puedan responder a esas preguntas. Ponga la cabeza que a mí ninguna de ustedes quiere recibir esa pregunta. De una placenta madura. El espacio intervelloso ya iremos viendo poco a poco, es de una placenta madura. Ahorita